buenos días a todos. Es un placer compartir esta mañana con ustedes. Los que no han entrado anteriormente a esta actividad, tratamos de que los electrocardiogramas de los que hemos ido aprendiendo, los casos clínicos con, obviamente, su electrocardiograma, que siempre es una correlación entre el electrocardiograma y el cuadro clínico del paciente, nos hayan dejado enseñanzas, compartirlo con ustedes y oír obviamente las opiniones de los internos, de los residentes, de los fellows, de los profesores, de los que aprendemos muchísimo todos los días. Aquí no hay cosas acabadas, aquí estamos en aprendizaje, construyendo, de manera que las observaciones de todos ustedes van a ser supremamente valiosas, ¿ok? En esta ocasión, como ven ustedes, vamos a tener algunas cosas relacionadas con los aspectos técnicos que nos llamó la atención encontrar tres casos, de los pacientes que remitieron para que lo discutiéramos hoy, tienen problemas técnicos, de manera que va a ser algo muy, muy chévere. Bueno, empezamos con el primer caso clínico. Esta es una señora de 54 años de edad, un dolor de tipo isquémico. Ya ahora hablamos de isquémico, posiblemente isquémico y no isquémico. La intensidad severísima, es decir, definitivamente había que considerar de que estábamos detrás de un síndrome coronario agudo. Va al hospital de su población, allí le toman este electrocardiograma que ustedes tuvieron la oportunidad, la mayor parte de ustedes, de ver. Con este el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio, ahora discutiremos que llama mucho la atención lo que estamos viendo aquí. Se le dan una carga de antiagregantes plaquetarios, se le coloca isopril sublingual, la paciente empieza a mejorar, se remite inmediatamente al tercer nivel, llega al tercer nivel, ya el dolor está en 2 de 10, cede a los pocos minutos el dolor y veremos luego el electrocardiograma cuando llega. Entonces, este es el primer electrocardiograma que tomamos del paciente. Aquí tenemos las 12 derivaciones, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3, que lo vemos con más precisión aquí, V1, V2, V3, lástima que esté completamente plano V2, V4, V5 y V6. Entonces, quisiera que aquí lo voy a poner un poco más de cerca para que ustedes puedan verlo. Las derivaciones de miembros, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¡Qué rico! Tenemos entonces participación de ustedes y Edwin se anima a participar. Por favor, le damos a Edwin Edwin, tienes el micrófono disponible. Adelante, Edwin. ¿Qué piensas tú de este electrocardiograma y cómo lo enfocas? Aló, ¿qué tal, profe? Buenos días. Bienvenido, Edwin. Qué rico que estés con nosotros. Gracias, profe, gracias. Profe, bueno, sí, revisando el electro, pues, y con el antecedente que tenemos de la paciente que menciona un dolor isquémico, ya entrada lo clasifican, y llama la atención inicialmente la elevación, ¿cierto? Una elevación del ST inicial, que es como cóncava, al parecer. Inicialmente vemos una elevación en D1, en toda la cara inferior, también se observa, y también se observa un infranivel en ABR. Es llamativo, revisando pues también como los aspectos técnicos, está a 25 milímetros por segundo también, y tiene 10 milivoltios tiene 10 mililitros por milivoltio. Y en Espérate un segundo, que ahí tengo una observación sí, que puede ser aprendizaje. ¿Cómo es sí, la señor. estandarización, Edwin? 10.5, 10 y medio, 10 y medio. No, señor, no, señor. Mira que es interesante porque es un detalle técnico que hoy vamos a insistir mucho en los aspectos técnicos, Sí. porque a veces se le pasa a uno por alto. Mira la estandarización. ¿Qué te parece? 5 milímetros. ¿Por qué Porque aquí está dice, una aquí de 1 milivoltio 10 milímetros y 1 milivoltio 5 milímetros la otra? ¿Sí ves? 10 sí, un señor. grupo, 5 otro grupo. ¿Qué te Correcto. significa eso, Edwin? Que de pronto hay algunas profes que tenían un voltaje muy pequeño e intentaron magnificar. Mira, este es obviamente un trabajo a veces automático del mismo equipo.
pero Correcto, sí, uno señor. que manejarlo, tiene que aprender uno a manejar las estandarizaciones. Profe, Efectivamente, esto, mira y qué es, lindo esto, mira, quiere decir esto de que las derivaciones de miembros son tomadas a 1 milivoltio 10 milímetros y posiblemente sí, considera señor. que está el voltaje muy alto en las derivaciones de miembros, de las precordiales, Las y precordiales, perdón. entonces baja la estandarización. O sea, que V1, V2, V3, V4, V5, V6 están tomados a la mitad de la Están, estandarización. Fíjate ah, que eso es perfecto. valioso para tener en cuenta. A veces uno puede perder características de las ondas. Por ejemplo, esta elevación del segmento ST en V1, probablemente si la estandarización hubiera Sí, sido, señor. la veríamos mucho más adecuadamente. Y lo mismo para Correcto. poder tomar decisiones. ¿Te parece interesante, cierto? Profe, sí, señor, sí, profe, así es de acuerdo. Y en D1 también llama la atención, profe, la P negativa, ¿cierto? Hay una P Ah, negativa como en D1, que también llama la atención de entrada, pues también, y, no, y vemos que al parecer tiene una buena progresión en las precordiales, como para pensar de pronto, sí, hay una buena progresión en las precordiales efectivamente, digamos, lo cual no estaría a favor de una dextrocardia, ¿cierto? Digamos, totalmente. pensando inicialmente. Entonces, nos quedarían otras opciones que son los cables trocados o un ritmo pues originado cercano al nodo auriculoventricular, un ritmo pues ¿Qué cercano a la estaría unión. qué estaría en contra de el que se esté originando un ritmo en la parte baja de la aurícula, Edwin? Profe, bueno, que a ver, en D2 está, en D2 creo que estaba algo positiva previamente. Aquí te doy mira un recordéis que puede ser interesante Sí, porque señor. estás dejándonos un mensaje muy importante. Mirando los aspectos técnicos, estandarización, velocidad, y aquí esta parte de mirar siempre cómo está la P en D1, porque esa P en D1 cuando está negativa, hay tres posibilidades como lo estabas tú mencionando, cables trocados, destrocardia y ritmos auriculares no sinusales. Entonces, cuando tenemos una destrocardia, claro, lo que tú decías, no hay progreso de la onda R en las derivaciones y especialmente en B5, B6, encontrar es unas ondas S o unas ondas Q. A diferencia de que cuando hay cables trocados, en V5, V6, está los voltajes normales en V5 y V6. Cuando tienes un ritmo originado en la parte baja de la aurícula, lo que estabas tú mirando, cómo está la P en D2, pero usualmente como el problema es de un ritmo originado en la parte baja, todo el sistema de después está completamente bien, te vas a encontrar un QRS usualmente positivo en D1, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces no tienes por Sí, qué señor. encontrarte una Q en D1 si el ritmo es auricular bajo. ¿De acuerdo? Entonces, De ese es el acuerdo. detalle que complementa lo que tú acabas de decir. Estamos Perfecto, frente a profe. un paciente que tiene muy posiblemente los cables trocados y tiene además una elevación del segmento ST que ahí se nos enredó un poco la vida porque esto trastorna un poco lo que son la interpretación de este electrocardiograma. ¿Qué piensas tú con este electrocardiograma y qué te parece la decisión tomada por el colega de manejarlo como un síndrome coronario agudo? Listo, profe. Sí, bueno, digamos que si bien tiene los cables trocados, claramente, como habíamos mencionado, esto minimiza, puede estar minimizando incluso en las precordiales, pues como el voltaje que me puede estar escondiendo, pues como un infarto también a este nivel. Yo creería que este paciente pues, con la clínica que tiene, si bien el ST es cóncavo, pero también en infarto agudo de miocardio el ST puede ser cóncavo, yo también se observa, profe, en D2 tiene una elevación mayor que en D3. Ajá, ¿Cierto? Aunque sí me gustaría tener el electrocardiograma, digamos, normal totalmente. para, para mirar bien adecuadamente si qué arteria podría estar comprometida, pues si la derecha o la circunfleja podría ser como más probable. Claro, Entonces, claro, claro, aquí claro, parece ser la así circunfleja. es, Edwin, así es, Edwin. Mira, eso que estás viendo y esa conclusión, dice un momentico, yo no me puedo comprometer De porque acuerdo, sí. es el insumo de mi trabajo. Es decir, fíjate ¿verdad? Que en este momento, cuando hablamos de análisis de datos, de la minería de datos, si tenemos datos malos, sacamos conclusiones que no son Ah, correctas, aún sí. con una inteligencia Así es, profe. artificial perfecta. Entonces, la primera cosa es acceder a datos que sean confiables y que podamos trabajar con ellos. De manera que Pro- la primera cosa es corregir esta vaina y tener entonces Profe, una información adecuada, ¿cierto? Ahora, mira, verás que es interesante este V1
le dice a uno, está elevado el segmento ST. Fíjate que cuando tú ves esto ya empiezas a decir la otra cosa, oye, yo debo tomar prediales derechas para que no se me pase que ese paciente puede Sí, tener señor. justamente un compromiso muy importante porque lo que sería V2R ya tiene una elevación del segmento ST y seguramente V3R, V4R va a tener una elevación del segmento ST, debe haber una extensión importante a ventrículo derecho. De manera que mira qué Profe, tan valiosa esa observación que tú haces. Yo no sé si los compañeros tienen algún comentario antes de, o tú ibas a decir algo más, Edwin. sí, profe, yo tenía una dudita y era que estaba mirando lo del electro, que el ritmo es irregular, ¿cierto? Tiene un ritmo que está irregular. Entonces, Mira que es interesante, aquí pero tiene un desafortunadamente no patrón. sabemos, mira, no sabemos qué está pasando, puede haber Exactamente. Me otro gustaría, aspecto técnico que aquí pudo haberse frenado el de papel, ¿sí acuerdo. ves? Porque parece que hubiera un Porque, problema aquí con el o papel profe, y entonces esto no tanto ajá, sea una extrasístole, sino que se frenó el papel. Otro problema técnico más aquí, ¿cómo te parece? sí. Sí, porque en el contexto, profe, yo hasta uno dice, bueno, ¿será que tiene algún bloqueo sinoatrial o está haciendo algún bloqueo sinoatrial por una arteria comprometida por las manifestaciones que tiene electrocardiográficas? Entonces, empieza uno también como a hacer conjeturas también que pueden ser erróneas sobre datos erróneos también podrían ser. Exacto. ¿De Mira acuerdo? qué tan importante, nuevamente una primera reflexión de lo importante que es el tener bueno, adecuadamente tomados los electrodos del electrocardiograma y esa reflexión, mirar muy juiciosamente la P en D1 porque lo alerta a uno de que los cables pueden estar trocados, una destrocardia y cosa distinta. Entonces, mira, cuando llegó al hospital, nuevamente ese paciente, aquí hay publicaciones amplísimas de los cambios que se presentan cuando los cables están trocados y puede haber una combinación de toda índole. Cuando se cambian los cables del brazo derecho y del brazo izquierdo, que posiblemente sean los más constantes, pues es fácil identificar que hay una P negativa en D1, una Q o una S profunda en D1 y en ABL, pero a veces cuando los cambios son distintos, brazo derecho con brazo izquierdo, con la pierna izquierda, pueden dar imágenes aún muy parecidas a lo que uno espera, pero le cambian algunas morfologías. Por eso uno tiene que reconocer muy bien cómo es el patrón normal de las diferentes derivaciones y esto le ayuda a uno a sospechar a veces intercambio de electrodos, no precisamente el que siempre, casi siempre vemos que es que ponemos el electrodo del brazo izquierdo en el derecho y viceversa, como es este caso. Este, por ejemplo, que de pronto se aproxima mucho más al que tenemos en este momento, donde hay onda Q en D1 y hay una VR que no es completamente positivo, como lo es usualmente cuando el cambio es de la mano izquierda y la mano derecha. Probablemente está más bien relacionado con un cambio de electrodos entre el brazo y la pierna. Hace más difícil, y esto es un reto mucho más importante para el clínico, pero definitivamente una P negativa en D1 nos obliga a pensar de que hay unos cables trocados. Simplemente es un mensaje que debemos dejarles de que hay que estar muy vigilantes y cuando no les coincidan bien las imágenes de las diferentes complejos en las derivaciones de miembros, atención, que puede haber un cambio de los eh, electrodos. Y no quiere decir esto de que lo haga una persona con una experiencia mala. Es cuando estamos a la carrera, es cuando no somos sistemáticos y todos a veces hemos cometido ese error. Colocamos nuestros electrodos cuando estamos a la carrera con nuestro paciente con dolor de pecho y demás. Este fue el electrocardiograma de la paciente cuando ya llegó a tercer nivel. ¿Qué te parece? Si tú no lo conocías, Edwin, ¿qué te parece ahora? Te Listo, muestro profe. un Bueno, acercamiento. sí, señor. Sí, listo. Aquí se observa, profe, sí se observa pues como una elevación cóncava del ST en D2. Ya no está tan magnificada como se observaba previamente, pero cuando ya llegó, se refirió a ella, le dieron nitratos, ¿cierto? Le dieron pues, manejo también antiagregante, como usted había mencionado. Y aquí observamos, entonces, tenía unas ondas Q allá, de unas ondas Q pues acá, en D2, en D3, en ABF también, en la cara inferior pues tiene como unas ondas Q. Sí, señor. Ujú. Mira qué bonito. Perfecto, Posiblemente es un me paciente confirma. que evolucionó bien por el manejo apropiado que le dieron en el De pueblo acuerdo.
y posiblemente reperfundió espontáneamente esa paciente. Ah, qué bonito, ¿cierto? De acuerdo, sí, señor. Y Sí, mira profe. qué tan distintas las morfologías, ¿cierto? Ahora sí vemos Sí, claramente la R en D1. Aquí sí se puede decir definitivamente eh, que hay Q ya presente en D2, en D3 y en ABF. Definitivamente este paciente tuvo un infarto de miocardio de la cara inferior que está en evolución. perfecto. Interesante, ¿cierto? Hombre, Eso no, sí. magnífico. Este paciente, troponinas positivas 5 veces por encima del el percentil 99. Le encontraron en la coronografía una lesión severa de la coronaria derecha, se hizo ACTP y la paciente evolucionó muy satisfactoriamente. Edwin, muchísimas gracias. Yo no sé si hay comentarios de parte de profesores, de los compañeros, sobre este electrocardiograma que nos deja mensajes muy precisos, juiciosos con los aspectos técnicos, la toma del electro, la interpretación de un electro que uno esté seguro que está bien tomado para no meter las patas, y esta parte es corregible. ¿Algún comentario, amigos? Bueno, nos vamos con el segundo electrocardiograma. Entonces, este electro, Miguel, tú me lo pasaste, ¿cierto, Miguel? Miguel, ¿podrías contarnos de ese electro? Bueno, Miguel no tiene... Alejandro, a ver, Alejo, ¿tienes un comentario? No te tengo... perfecto, ya te doy el micrófono. Listo, Alejo, tienes el micrófono. Adelante, hermano. Hola, profe. Pues como Muy, Miguel, muy buenos días, Alejo. buenos Muchas días. gracias por todos tus apoyos, hombre. Con gusto, profe. Esta paciente, incluso nosotros en Sí, la profe, UCI este es el... vimos... Ah, bueno, Miguel, ya. No, hágale, Miguel. Pensé que no estabas conectado. Adelante, Miguel. Cuéntanos de este paciente. Profe, ¿ahora sí me escuchan? Sí, señor, te estamos escuchando. Adelante, Miguel. Bueno, profe, este fue un paciente que nos interconsultaron a nosotros la semana pasada, una joven de 29 años de edad que tiene el antecedente de una falla cardíaca con una fracción de eyección reducida, eh, secundaria pues a una cardiomiopatía dilatada y una etiología que no es clara, y que se encontraba hospitalizada en una de las unidades de cuidados intensivos del hospital, secundario pues a un cuadro de descompensación de su falla cardíaca, al parecer por un cuadro gastrointestinal de origen viral. A nosotros nos llamaron porque dentro del electrocardiograma, como van a ver a continuación, encontraron un hallazgo significativo y nos preguntaban con ese electrocardiograma si la Mientras eso. paciente Miguel tiene un poquito se beneficiaba inestable pues, de su alguna micrófono. terapia de dispositivos en falla cardíaca. Perfecto. Entonces, yo complemento que de pronto soy yo un poquito interrumpido, Miguel. eh, este electrocardiograma, como ven ustedes, impactó supremamente a sus médicos tratantes ante aparentemente un QRS supremamente ancho, supremamente ancho. No tengo las derivaciones distintas a estas, no tengo ABL, no tengo ABF, ni B5 ni B6, pero creo que con esto tenemos una imagen que es muy importante. Y la ecografía de esta paciente era una ecocardiografía impactante, porque nos decía una paciente con un ventrículo izquierdo con dilatación severa, hipertrofia excéntrica, aún con contraste espontáneo en el ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección calculada en un 14%, de manera que obviamente que esta paciente en falla cardíaca, dentro de las cosas, hacía que el médico que la estuviera viendo dijera, hombre, yo tengo una paciente con un QRS que tienes 1, 2, 3, 4, 5, uy, más de 200 milisegundos. Es una paciente que seguramente va a beneficiarse de un resincronizador y yo debo ofrecerle esa posibilidad. ¿Qué piensan nuestros compañeros? ¿Qué piensan de esa forma de pensar del colega? Decir, estoy frente a un QRS demasiado amplio y esta vaina, pues hombre, muy seguramente es una paciente que puede beneficiarse de una resincronización. ¿Quién se anima a discutir? David Rojas, ¿se animas? Ah,
Edwin lo hizo muy bien. ¿Quién se anima a participar? Adelante, que ya Edwin participó. ¿Quién se anima? Ay, ay, ay. Bueno, aquí tenemos a alguien. Espera un segundito. Listo, Cristian. Adelante, Cristian. Qué bueno que nos acompañes hoy, Cristian. Buenos días, profe. ¿Me escucha bien? Sí, señor, perfecto. ¿Tú conociste a este paciente, Cristian? No, no, profe, no, no Bueno, lo conocí perfecto. ¿Qué piensas previamente. tú? ¿Qué piensas tú? Pues yo creo, profe, que en el contexto de pacientes con falla cardíaca avanzada y que tienen bloqueo de rama izquierda y pues y un QRS ancho, cumpliendo pues como las definiciones, pues uno sí debería pensar en colocar pues la terapia resincronizadora. Sin embargo, pues para eso hay que estar seguro que, como hemos visto en el electro anterior, que el electrocardiograma esté bien estandarizado como para no cometer errores. Entonces, a mí me llama la atención pues como al lado de tres, como la forma como está la estandarización. Y, Interesante, ¿cierto? Nuevamente, esta y estandarización es igual a la anterior. Las derivaciones de miembros a 1 milivoltio 10 milímetros y las derivaciones precordiales 1 milivoltio 5 milímetros, que posiblemente las necesita uno para poder identificar bien las ondas, porque si están a plena a 1 milivoltio 10 milímetros, se interconectan las ondas y le hacen difícil una interpretación. Pero lo que hemos charlado siempre, traten de tener un electrocardiograma con la estandarización usual, porque se pierden signos que son valiosos, como ahora vamos a discutir. Muy bien, la muchas otra, gracias. la Sigue otra cosa, adelante, profe, Cristian. la otra cosa es, por ejemplo, lo que usted señala ahí de lo de la inteligencia artificial, donde es discordante, pues la duración que da pues como la máquina el electrocardiógrafo con la duración que nosotros vemos claramente del QRS, esa duración ahí es otra cosa que le llamó la atención, que es pues supremamente discordante. Cierto, hay una cosa que es interesante que te comento, Cristian. Esto desafortunadamente no es todavía inteligencia artificial. Todo esto es sistemas expertos. Esto que tú tienes aquí de lectura Perdón, es perdón, sí. de sistemas expertos, lo mismo que el código Minnesota y la conclusión que tienen nuestros electrocardiogramas es por sistemas expertos. Todavía no se ha metido inteligencia artificial, pero muy pronto vamos a tener inteligencia artificial dándonos unas lecturas fantásticas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, perdón, sí. No, un error de término, sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué piensas tú que está pasando con este electrocardiograma? ¿Por qué tiene esa distorsión? Aquí hay unos, adelante, hay de pronto otras personas que quieren conceptuar. ¿Tú quieres ampliar tu concepto, Cristian? Profe, no vale, si hay alguien más. Listo, vamos a ver, déjate, yo me fijo quién está aquí. Perdóname. Está Cristian y está Edwin. Edwin, adelante. Tú vas a Profe, sí, participar. ahí también me parece llamativo, profe, si puede volver al electro de pronto, profe. Sí, Es esa, donde dice la frecuencia cardíaca que me reporta la frecuencia cardíaca que me reporta como el electro, pues como el robot, por decirlo así, el del electro, que es de 87, y cuando uno la mide acá, mide como 45. Eso también, pues uno dice, claramente entonces eso me da una pista, quizás el papel está yendo mucho más rápido, la velocidad del papel está yendo mucho más rápido, probablemente fue tomado 50 milímetros por segundo. Perfecto, perfecto. Lástima que aquí no tengo el registro de la velocidad con la que fue tomado, como el mío me faltó, y Miguel hizo los esfuerzos por encontrar el original, pero solamente encontró este cortadito. Entonces, es una de las observaciones bien interesantes. Primero, este detalle, la estandarización que Cristian hizo, esa observación bien valiosa. Y luego tu comentario, Edwin, la frecuencia cardíaca, que se ve una bradicardia como muy importante, esa paciente no estaba bradicárdica, y que fíjense ustedes cómo está duplicado todos los intervalos. El PR está duplicado, el QT está duplicado, el QRS está duplicado. Entonces, ese es un detalle que de pronto uno puede tomar una decisión con una toma que no fue consciente, uno tiene que ser consciente de que tomó el electrocardiograma
a 50 milímetros por segundo porque necesitaba ampliar los intervalos y poder observar mejor los intervalos, etcétera, etcétera. Y vean ustedes, aquí ya sí corresponde el electrocardiograma tomado con la estandarización usual de 50 milímetros, 25 milímetros por segundo. Y la estandarización 10 milivoltios, 1 milímetro, donde podemos ver con mayor precisión las características de la onda P, es decir, esto definitivamente muestra una normalidad auricular izquierda. Aquí yo puedo ver claramente la duración del complejo QRS, la presencia posiblemente de ectopias adicionalmente en este electro. Entonces, Miguel, ¿qué se hizo con esa paciente? ¿Nos cuentas? Miguel tiene problemas con el micrófono. Aló, a ver, aquí, perdóname que aquí tengo, perdón, aquí hay algunas personas que tienen, adelante, Jair, adelante, pueden hablar, adelante, tienen ya micrófono asignado, adelante. Profe, buenos días, ¿cómo está? Yo estoy acá con Jair, profe, qué pena. No te preocupes, adelante, Es que, hermanito, cuéntanos, bueno, Miguel. no, pues nosotros vimos y valoramos la consulta, la interconsulta, vimos a la paciente con el profe Gándara y efectivamente nos llamó la atención todo eso que usted acaba de mencionar, profe, ahí en la presentación. Entonces decidimos solicitar un nuevo electrocardiograma. Bueno, en realidad lo hicimos en conjunto con el doctor Alejandro Narváez, que es residente de medicina interna. Él solicitó nuevamente el electrocardiograma y es este electrocardiograma, profe, con esta estandarización que tenemos aquí. Y con eso tomamos pues la decisión definitivamente de que la paciente en este momento no se beneficiaba de terapias de resincronización porque tiene un QRS, profe, que no cumple los criterios, que serían más de 150 milisegundos o en algunos pacientes 130 en 350, pero ella todavía no tenía como una terapia médica óptima y decidimos que este no era como el momento para dispositivos en esta paciente. Perfecto. Miguel, ¿tú consideras terapia óptima en este momento para falla cardíaca qué? Pues en esa paciente que está con una falla cardíaca, con una fracción de eyección reducida, yo creo que lo primero es uno ponerle a la paciente o indicarle toda la terapia fundacional, dar bien sea un IECA o un ARA2 o sacubitril valsartán, escoger uno de esos tres medicamentos. Perfecto. Además de eso, profe, dar beta bloqueadores, espironolactona, profe, o uno de los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Y además de eso, profe, un inhibidor de SGLT2. Perfecto. Falta uno. Y, profe, finalmente, ahorita, con los últimos estudios que han salido, la rehabilitación cardíaca también es fundamental en estos pacientes, profe. Exacto. Mire, ese mensaje es lindo. Hay un artículo que vale la pena que todos conozcan donde hay una demostración rotunda en un metaanálisis de cómo disminuye la mortalidad, yo creo que tan eficiente como el sacubitril valsartán, un programa de rehabilitación cardíaca bien llevado. Entonces, no olvidemos de que ese componente hay que ofrecérselo a los pacientes con falla cardíaca, el componente de rehabilitación cardíaca. Miguel, muchas gracias. Tú nos cuentas, el otro paciente también te lo remitiste, ¿nos cuentas? Profe, sí, señor, claro que sí. La paciente tenía otra condición importante, profe, y es que tiene una enfermedad renal en hemodiálisis. Y obviamente con algunas cosas de su aseguradora, pues algunos problemas sociales, también para ella había sido difícil adquirir pues o acceder de una manera óptima propia a toda la terapia médica. Pero lo último que supimos con ella es que se solicitó de todas formas valoración en CardioVid para ver si existe la posibilidad en algún momento de la evolución de la enfermedad de esta paciente y ofrecerle el trasplante, profe, como una nueva opción de vida en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Esa es una concepción muy, muy linda y muy integral. Bueno, cuéntanos de la siguiente paciente, Miguel. Profe, claro que sí. Entonces, este paciente es un paciente de 67 años de edad, profe, que vi en mi rotación de electrofisiología en la CardioVid el mes pasado, profe. No, sí, fue como a finales de enero, profe.
Es un paciente que remitieron pues del primer nivel de atención, consultó por un cuadro clínico de dolor torácico que no nos convencía mucho que tuviera características anginosas. Y, profe, qué pena, espere, este es el otro, no, estoy confundido, profe, porque ese es el otro que le mandé, ya, el de Flutter. No, profe, este simplemente es un paciente de 67 años que fue hospitalizado acá en la institución, profe, por un cuadro de dolor torácico que tampoco tenía unas características de dolor anginoso, profe. Y tenía un electrocardiograma que era compatible con un Flutter atrial. Sin embargo, nos llamaba muchísimo la atención que tenía el paciente, o la frecuencia cardíaca que tenía en el electrocardiograma. Entonces, este es el electro que le tomamos al paciente. Sí, fíjense que es interesante, porque a pesar de que hay detalles, uno dice, uy, este paciente está con una frecuencia que, así como vimos en el anterior como una bradicardia, aquí vemos 150 y yo veo ondas que me parecen ser de Flutter. Hombre, ¿quién quiere hacer comentarios sobre este electrocardiograma? Adelante. Que es interesante. También hay detalle técnico aquí para que... Adelante, JG. Tienes el micrófono asignado, JG. Ah, no, ¿quién lo tiene? ¿Quién quiere participar? JG, adelante. Hola, profe, qué pena, era yo que le quería dar sonido a Miguel y dejé la mano levantada. Qué pena ¡Qué con usted, bien! profesor. No, tranquilo, muchas gracias. Ay, no. Ahora sí, JG, claro. Bueno, ¿alguien que quiere hacer comentarios sobre este ánimo? Hay un saludo desde Yopal. Qué bueno. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a comentar qué detalle hay sobre este electrocardiograma? Detalle técnico. Cristian, adelante. Tienes el micrófono disponible. Buenos días, profe. Bueno, aquí en pues la velocidad de estandarización está a 10 milímetros segundo. Eso. A mí me llamó mucho la Entonces, atención ver esto cuando usualmente las velocidades son 25, cuando uno lo necesita acelerar 50 y cuando lo necesita bajar 12,5, pero de todas formas, miren, está a 10 milímetros por segundo. ¿Ah? Caray. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Cristian? pues, profe, pedir un nuevo electrocardiograma con la pues, velocidad bien estandarizada para poder interpretar bien los... Igual ahí como que todo se va a estrechar y va a ser pues, como difícil de interpretar. Totalmente. Fíjate cómo aquí teóricamente está más o menos a casi 160 de frecuencia aparentemente y un QRS de casi que 40 milisegundos, ¿no? 40 milisegundos, terriblemente estrecho. Entonces, claro, aquí se tomó el electrocardiograma. Aquí lo tienes, ese sí no lo conocías. ¿Qué piensas del, Cristian? Aquí está a 25 milímetros por segundo. Y mira cómo se despejó. El QRS ya a 80 milisegundos. Y mira uno ya sí las ondas que son posiblemente de Flutter, ¿cierto? ¿Qué más ves allí? Listo, profe. Entonces, bueno, ya con la correcta estandarización, entonces sí se alcanzan a observar las ondas del Flutter. Vemos, por ejemplo, como aquí en las derivadas precordiales, estas ondas son positivas, o sea, las ondas F son positivas. Y en las, creo que en las inferiores, ¿me podrías volver a mostrar, profe, el otro? Y vemos como las derivadas de las inferiores son negativas, que esto nos habla pues como de la tipicidad del Flutter, pues cuando es un Flutter típico o atípico, o pues y que nos puede hablar de la macro reentrada que se está pues como presentando en este momento. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Perfecto. Y una observación que puede ser interesante y es esta. Mira cómo a veces las derivaciones usuales para mirar ritmo a veces lo dejan a uno con un poquito de dudas, pero cuando uno mira V1, no dejen de mirar V1, que de verdad allí encuentra uno muchas veces la respuesta a estos problemas. Miren qué tan claro uno ve aquí las ondas de Flutter disparándose a 300 por minuto y lo que está pasando con este paciente es que hay un bloqueo 4x1
y por eso la frecuencia no es 150, sino 75 por minuto, como tiene este paciente, y es completamente rítmico, pero es algo interesante. Entonces, otro aprendizaje más de cómo la parte de la velocidad puede uno confundirlo o dificultarle una interpretación apropiada de las cosas. De manera que tengan muy en cuenta eso, chicos, que esto lo hace uno a propósito o se le queda así puesto el equipo y uno de pronto hace una lectura inapropiada cuando no mira los detalles técnicos. Entonces va ese mensaje. No dejen de mirar V1 cuando estén ante un problema del ritmo y sobre todo cuando hay una taquiarritmia, que no lo olviden, por favor. Cristian, muchas gracias, hombre. No ha estado con una participación fantástica. Bueno, ¿algún comentario? No, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Algún comentario de los compañeros? ¿Algún comentario de los participantes? Doctor Felipe, ¿estás por ahí? Que este lector me lo mandaste tú con una observación. Dale, Felipe, asignémosle a Felipe Perdón, Feli, yo te doy listo. Adelante, Felipe, y muchas gracias por compartirnos este caso clínico y analizarlo. Hola, profe, buenos días. Bueno, profe, este paciente lo vimos aquí en la unidad coronaria. Es una paciente femenina de 70 años. El único antecedente importante era de sobrepeso. Ella, como el motivo de consulta, ya venía con varios meses más que todo como disnea y deterioro en la clase funcional. Y el fin de semana, pues más o menos cuando consultó aquí a la clínica, empezó con pues el motivo por el cual ingresó fue porque había tenido un episodio de dolor torácico más o menos hace 4 horas, que era de características opresivas con irradiación al miembro superior izquierdo y asociado a eso mayor disnea. Entonces inicialmente consultó pues a otra clínica diferente acá a la Cardioid y le tomaron este electrocardiograma pues que fue el que vamos a mostrar a continuación. Perfecto. Entonces, miren el reto interesante de un paciente que ha venido perdiendo su clase funcional, pero viene ahora con un dolor torácico que nuevamente es bien importante de acuerdo a las guías actuales que nos digan si es isquémico, y no tengo que decir más, es isquémico con todas las características isquémicas, posiblemente isquémico o no isquémico. Es decir, 3 posibilidades, de una vez calificarlo después de hacer un análisis semiológico juicioso, interrogando al paciente. De manera que en este paciente un dolor isquémico que ya tenemos de entrada esa parte. No sé si alguien, voy a mostrar un acercamiento de las derivaciones de miembros. Desafortunadamente da la impresión de que hubiese algunos problemas técnicos en la línea de base. Nuevamente los aspectos técnicos son fundamentales. Aquí tenemos las derivaciones de miembros, la estandarización es 1 milivoltio 10 milímetros, la velocidad es 25 milímetros por segundo, y aquí tenemos este electrocardiograma. ¿Alguien tiene comentarios para hacer? Algunos de ustedes conocieron este electrocardiograma, de manera que ánimo, ¿quién se anima a... Uy, qué pena con ustedes, aquí estoy tratando de ubicar. ¿Quién quiere participar, amigos? ¿Quién se anima a participar? Felipe, están como temerosos de que de pronto ese reto de tener un bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His en un paciente que llega con dolor de pecho y que ha estado perdiendo su estado funcional. ¿Será que ese paciente lo que tiene es una falla cardíaca y que tiene una cardiopatía dilatada o realmente tiene un síndrome coronario agudo? ¿Cómo hace uno para de pronto identificar si todo es un bloqueo de rama izquierdo nuevo o viejo que está de pronto originándose en una cardiopatía dilatada o que hay un síndrome coronario agudo asociado a eso o como manifestación del síndrome coronario agudo, ese bloqueo de rama izquierdo? Yo creo que te va a tocar a ti hacer la discusión. ¿Tú qué dices? ¿Cómo lo enfrentaron? No, aquí hay personas que están participando. Ánimo, pues. Edwin, adelante. Hola, profe, listo. Profe, bueno, como ya usted mencionó, pues la parte de los aspectos técnicos se ve ahí 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio. En D1 parece de pronto haber alguna, sí, como alguna, en duda los aspectos técnicos de la línea de base, digamos como en la derivada de pronto, no sé, no es muy claro. En D2, profe, me llama la atención también esa onda, la onda P, ¿cierto? Una onda P que está, digamos, un poco amplia y bastante como fisura, podríamos decirlo.
El QRS pues también está algo mellado, se observa. Claro, y fíjate la profundidad de esta P negativa en V1, En ¿no? B1, de Eso acuerdo. Sí, la señor, puede tiene ver una uno profundidad claramente porque tiene una importante. estandarización de 1 milivoltio, 10 milímetros, y pues hombre, puede ser solamente una izquierda, pero como tú estás sospechando, puede tener De acuerdo. una derecha, ¿cierto? Puede ser una Ante esa, bi. profe, ¿Ah? de acuerdo. Ante esa disyuntiva, profe, de que un paciente con un dolor isquémico, probablemente, y un bloqueo de rama izquierda, la primera pregunta para mí sería, ¿tiene un electro previo? Tenemos un electro previo del paciente. Perfecto. No lo tenemos, ¿cierto? No lo tenemos. Entonces, sí, entonces hay varios algoritmos que nos han ayudado a discernir en estos pacientes que se presentan con un dolor isquémico y con un bloqueo presumiblemente de nuevo en el electrocardiograma en contexto de isquemia, y uno pues entonces tenemos el algoritmo de Garbosa modificado, tenemos también el de Barcelona, que uno a grandes rasgos pues aplicando, que lo que nos dicen estos algoritmos principalmente es medir de manera, digamos, la elevación o disminución concordante del ST, que haya un aumento concordante, una disminución concordante del ST de más de 1 milímetro. Yo mirando las precordiales, digamos, no alcancé a encontrar. Aplicando Barcelona, profe, tampoco le daría porque no tiene un RS máximo de digamos, como de bajo 6 voltaje. milímetros de bajo voltaje, exactamente, no tiene, y pues esta paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda también, que se observa pues ahí en el electro claramente. En D2, es difícil uno comprometerse cuando hay bloqueo de rama izquierdo, sí, ¿cierto? Porque te de altera el acuerdo. bloqueo de rama izquierdo, te altera esos patrones de manera que hay criterios un poquito más difíciles para definir si hay hipertrofia ventricular izquierda, pero muy probablemente la hay, ¿no? De acuerdo, profe. Sí, profe, me llama la atención entonces, pues como, no sé, en D2, en D3, que sí parece haber una elevación del punto J, que es concordante, una elevación del punto J concordante con la deflexión positiva pues del QRS, digamos como a favor pues también de la sospecha isquémica en este paciente. Perfecto, perfecto. Entonces, tu conclusión, aquí, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien más? Bueno, listo. Felipe, ¿qué piensas de la forma como Edwin ha enfrentado a este paciente, este electrocardiograma y el problema del paciente? No, profe, pues no, muy de acuerdo pues con la apreciación de Edwin. De hecho, pues nosotros también partimos de que no teníamos un electro previo para comparar, y más que la paciente ya venía sintomática desde mucho tiempo atrás, pero el análisis que hizo el doctor Edwin es muy correcto en esa parte para mirar toda la parte técnica, y lo más importante pues como los cambios que son sutiles pero que sí son evidentes en la pared inferior, que incluso pues se corroboran como con la progresión electrocardiográfica que tuvo la paciente después de hacer como los estudios diagnósticos y terapéuticos adecuados. Perfecto. Yo creo que vale la pena que tengamos este punto de referencia que tenemos del año pasado sobre la decisión de expertos de cómo es el camino para evaluar al paciente que llega con dolor de pecho a urgencias. El mensaje claramente es, nuevamente, que un bloqueo de la rama izquierda nuevo no lo consideramos en este momento como un equivalente ST, pero hay toda esta observación que acaba de hacernos Edwin sobre cuando hay criterios para uno decir definitivamente hay un bloqueo de rama izquierdo nuevo, antiguo, que puede indicarnos que hay un síndrome coronario ocurriendo, que hay una isquemia activa en ese momento, y es justamente lo que nos proponen en estas guías. Está bien definido lo que cuando es sugestivo de isquemia, el bloqueo de la rama izquierda, utilizando los criterios de Garbosa y de Smith. No sé si tú quieras hacer un breve comentario. Aquí hay algunas diapositivas que me suministraron ustedes y lo mismo Alejandro, que vean qué bonito el recuerdo del 1996 de la doctora Garbosa, que nos dio elementos que eran muy específicos pero poco sensibles, y luego Smith fue agregándole cosas, y últimamente la parte de Barcelona. ¿Tú nos quieres comentar un poquito sobre esos criterios, Felipe? Profe, yo quiero decir algo. Adelante, hermano. Tienes Soy Emilio desde el Adelante, usuario Emilio, de sí, Jair. claro. Es que hay una
una cosa valiosa que tiene ese electroprofe, que es que tiene el criterio de Barcelona el tercero, que es el que en el estudio de ellos al menos tenía mejor valor predictivo, que es que tienen en las derivaciones que tienen un voltaje bajo, como en este caso B6, y hay una creo que es D1, hay una desviación del ST que es discordante, que es a la que uno pues no suele ver tanto. Si D1, mira que hay desviación del ST que es discordante en D1, y si uno mira la relación RS del QRS es menor de 6 milímetros, o sea, son derivaciones de voltaje pequeñito para uno no sesgarse tanto con los cambios de voltaje del bloqueo de rama y de la hipertrofia. Y ese en el estudio de Barcelona, que es el último criterio de los criterios de Barcelona, era el que mejor desempeño diagnóstico tenía. Obviamente este tiene unos muy vistosos que son la desviación concordante con la polaridad del QRS, que son los de la pared inferior, y eso ya obvio le eleva a uno mucho la sospecha, pero me pareció llamativo porque uno no suele ver estos con voltaje pequeño y este tiene ese signo que tiene un muy buen valor predictivo, ya para señalar eso también, que eso obviamente está a favor de uno sospechar que esa elevación sí probablemente sea de un origen isquémico, esa desviación del ST. Perfecto. ¿Algún comentario? Mira, hay una cosa interesante que yo considero que aquí, más que una alternancia de las morfologías de los QRS, hay problemas técnicos. Nuevamente, trascendencia de mejorar hasta donde uno pueda la parte técnica de sus electrocardiogramas para hacer interpretaciones adecuadas, porque aquí queda uno con dudas de qué es lo que hay aquí sobre el segmento ST o no. Entonces, fíjense que esta parte es bien importante, el tener una excelente electro hasta donde uno pueda obtenerlo. Muchas veces el paciente se está moviendo, está inquieto, está adolorido y es muy difícil tenerlo. Bueno, ¿alguien tiene un comentario adicional a lo que acaba de... Jair, adelante, bien puedas abrir. Jair, ¿tienes la mano levantada? Ah, no, listo. Bueno, entonces, sigue Felipe. Entonces, esa parte es interesante, ¿no? Lo que acaba de decir Emilio, que es interesante, ese criterio que tenemos ahorita de Barcelona, sí, donde si tú tienes un complejo QRS menor de 6 milímetros y tienes una depresión o una elevación de 1 milímetro, es algo de lo que nos va a permitir decir, estoy frente a, como estaba Emilio mostrando en este caso, tenemos un complejo QRS menor de 6 milímetros y una depresión de 1 milímetro, cumple ese criterio, o si hay en ABR esta misma situación, o un QRS de una duración menor, de un voltaje menor de 0.6 milivoltios y una elevación de 1 milímetro. ¿Verdad? Que estos detalles son adicionales que le agregan, no solamente ya teníamos en este caso la definición de que había una cosa isquémica, pero teníamos todavía una baja sensibilidad y ahora con esto tenemos una mayor sensibilidad. Bueno, aquí tenemos otras participaciones. ¿Quién más quiere participar? Perdóneme que yo a veces tengo dificultades. Alejandro, adelante, adelante, hermano. Adelante, Alejandro. Hola, profe. Muchas Pues gracias por las diapositivas, hermano. hágale, profe, con gusto. Solamente como para dar dos comentarios respecto al porqué de esos criterios. Lo primero es que la doctora Esgarbosa, cuando desarrolló los criterios en el estudio del 97, pues ya habían unos signos electrocardiográficos como el de Cabrera, el de Chapman, la presencia de ondas Q, pero eso no se correlacionaba pues con isquemia aguda, sino con ya cambios más tardíos de necrosis. Entonces ella dijo que en los pacientes con bloqueo de rama izquierda no era normal que presentaran una elevación o una depresión concordante. Entonces de ahí fue que salieron los primeros criterios que eran los que más fuerza tenían. Posteriormente, el doctor Smith, basado en un concepto que él ha trabajado, digamos que arduamente con el doctor Valles, y es el concepto de memoria eléctrica cardíaca, que es ese fenómeno que ocurre después de que hay una despolarización anormal del ventrículo. Ellos trataron de predecir con ese fenómeno cuando un bloqueo de rama izquierda era viejo o era antiguo. Entonces, ¿ellos qué dicen? Que en la medida que el bloqueo de rama izquierda se hace más viejo,
la elevación discordante va a ser menor, mientras que si el bloqueo de rama izquierdo es nuevo, la elevación discordante es mayor. De ahí que sacan que cuando esa elevación discordante es mayor a menor al 25%, o sea, que sea muy grande, pues eso me habla de que el bloqueo es nuevo basados en ese principio de memoria eléctrica. Y ya los criterios de Barcelona se basan en que la zona isquémica, por los cambios en la electromagnéticos a esa zona y por los cambios en los vectores, el vector de isquemia va a ser menor. Entonces, por eso ellos dicen que si usted tiene un bloqueo de rama izquierda de bajo voltaje, con una desviación así sea discordante, puede sugerir isquemia aguda. Entonces es interesante ver la base fisiopatológica de esos criterios y entendiendo que no se debe, que con la evidencia actual es difícil usted decir que el paciente tiene un equivalente ST cuando tiene bloqueo de rama izquierda, sino que hay que hacer una evaluación juiciosa. Pues si usted tiene experiencia con los criterios, los puede utilizar, pero eso no reemplaza la evaluación clínica juiciosa con el biomarcador, con las imágenes cardíacas, para no incurrir en trombolisis innecesarias. Perfecto. Felipe, tú tenías esta propuesta de cómo enfrentar al paciente. ¿Sigue siendo válida? Profe, no, pues igual ya pues Alejo ya también hizo como una aclaración muy buena de pues realmente por qué surgieron los criterios de Barcelona y pues precisamente a pesar de que este algoritmo que es de una de las publicaciones pues de la revista Colombiana de Cardiología que tiene en cuenta todos esos criterios de proporcionalidad que ya mencionó Alejo, pues teniendo ya unos criterios con mayor sensibilidad y que se dejan de enfocar solamente en las derivadas B1, B3 y abriendo ese espacio para poder analizar todas las derivadas y tratar de buscar esos criterios que ya mencionó Alejo, pues creo que si bien sigue siendo válido, porque uno puede, mucho necesario es llenarse de motivos para poder definir si ese bloqueo de ramas sí está asociado en un contexto isquémico, y pues con eso, pues a pesar de que es válido, deberíamos de tratar también de familiarizarnos con estos nuevos abordajes que nos proponen pues en los criterios de Barcelona. Perfecto. Tú nos cuentas un poco qué pasó con ese paciente, porque tiene una evolución muy interesante, ¿no? ¿Qué ocurrió con ese paciente? ¿Te acuerdas? Bueno, sí, profe, no, la paciente cuando llegó remitida aquí a la clínica, pues llegó en términos generales muy inestable ya, estaba hipotensa, estaba con falla ventilatoria y pues tenía el electrocardiograma que usted estaba mostrando ahí, es en este momento, pues así para poder darle pues un poco de rapidez para que podamos analizar el último electro. Lo más llamativo es que hay una inversión completa del eje de despolarización del vector de despolarización que tenía la paciente con respecto a su electro basal. Aquí podemos ver que incluso lo invirtió completamente y pues tiene una taquicardia que es de complejos anchos con un RR regular, que con el contexto que la paciente que tenía más los hallazgos que ya muy bien mencionaron todos los compañeros en la pared inferior, con ese criterio de concordancia, pues se interpretó como un episodio de taquicardia ventricular sostenida y pues con ese motivo fue entonces donde la paciente fue llevada inmediatamente a coronariografía y se corrobora pues los hallazgos que tenía a nivel del electrocardiograma porque le encontraban enfermedad trombótica principalmente distal en la posterolateral y en la descendente posterior. No se vio ninguna otra lesión angiográficamente significativa, se discutió pues con el equipo de hemodinamia y realmente ante la poca probabilidad de que fuera como aterotrombosis pues secundaria a una ruptura de una placa, con ella se definió, se planteó no hacer un IBUS. La eco mostró una disfunción biventricular muy severa, un corazón ya muy remodelado, y pues por tal motivo y ante la ausencia de una clara etiología pues de su disfunción ventricular, pues a sabiendas de que los eventos trombóticos fueron muy distales y con una marcada disfunción ventricular, pues realmente había una causa diferente a la isquémica que estuviera repercutiendo en eso. En la paciente se decidió hacerle una resonancia magnética que por motivos de aseguramiento no se le pudo hacer, entonces se le dio alta con la terapia fundacional. Y ya, pues este es el electrocardiograma que tenía posterior a la reperfusión con el tirofiban, que ese fue lo único, el tratamiento que se le mandó. La paciente se dio de alta anticoagulada con warfarina y podemos ver los cambios pues que se esperan como en la historia natural de los eventos coronarios agudos, en los que se puede ver como ya hay un descenso del ST y un cambio también incluso en la primera porción de la onda Q que se ve en la pared inferior.
Perfecto. Nuevamente el comentario. Miren ustedes, aquí tenemos una baja la estandarización y entonces para colocar los criterios de Esgarbosa y lo mismo los de Smith y lo mismo los de Barcelona, necesita uno posiblemente tener más claridad y tener las estandarizaciones corrientes. ¿Ok? Muy bien. Oh, muchas gracias, Felipe. No sé si hay comentarios adicionales. Veamos si de pronto alguien quiere hacer algún comentario adicional. Edwin, ¿tú quieres hacer un comentario? No, profe, no, muchas gracias. Ok, perfecto, listo. Bueno, muy bien. Miguel, yo creo que de pronto tenemos oportunidad para ver este último paciente que ya lo habíamos tenido para la sesión anterior. Mira, ya nos faltan 5 minutos. Yo creo que de todas formas lo guardamos para la próxima vez. Hoy has participado suficientemente. Bueno, Creo profe. que con esta discusión hemos logrado hacer unas reflexiones interesantes sobre esta herramienta tan valiosa como es el electrocardiograma y que aprovechándolo plenamente logramos tomar decisiones muy valiosas con nuestro paciente. No sé si hay comentarios de parte de mis compañeros, del doctor Edison, que nos alegra inmensamente tenerlo aquí, al doctor Gándara. No sé si está por aquí Jorge, pero de todas formas nuestros compañeros están muy pendientes y de apoyarnos en analizar. Adelante, Edison, por favor. Tú tienes el micrófono, ¿cierto, Edison? Sí, Adelante. señor. Profe, no, muchas gracias. Muy interesantes los casos de hoy porque es algo que desafortunadamente con mucha frecuencia no se le presta atención y ya hemos visto pues la relevancia que tienen los aspectos técnicos en la evaluación de los pacientes. Yo simplemente quería adicionar que un error frecuente a veces, incluso cuando de forma juiciosa se trata de mirar los aspectos técnicos, es que hay que tener en cuenta que a veces los electrodos de 3 canales van haciendo cambios cada 3 de estos canales de los aspectos técnicos, entonces que no se deben confiar de mirar simplemente porque al principio aparece una estandarización habitual, sino que a veces en diferentes, pueden tener incluso 4 aspectos técnicos diferentes, sobre todo en lo relacionado con el voltaje, entonces que hay que estar muy pendiente en esa evaluación. Es como la única observación que tenía. Agradecerles nuevamente a los compañeros que enviaron los electros y a usted, profe, por siempre enseñarnos tanto. Oh, señor. Muchísimas gracias, Edison. Valiosísima tu observación. ¿Algún otro comentario, amigos? Bueno, demos por terminada la sesión de hoy. Los esperamos dentro de un mes y sigan enviando sus electros, que aprendemos mucho. Ustedes pueden ser pequeños detalles, pero cuando usted aprendió algo de un electrocardiograma, de un caso, y lo comparte y lo socializamos, todos aprendemos. Y el paciente se beneficia, que es lo más importante. Hasta la próxima y muchas gracias a todos.